Amigos, muy buenas noches. Amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias, y me encuentro muy contento de estar aquí, pues en una semana más y una semana menos antes de llegar al 2026, un 2025 que ha estado bastante movido, por decirlo de una forma, bastante complicado también en las cuestiones nacionales, internacionales, y sobre todo en esta última parte del año las situaciones se han puesto color de hormiga aquí en este país. Y miren, todos sabemos, o la mayoría de las personas sabemos, que las situaciones que han estado ocurriendo en cuestiones del crimen organizado y en cuestiones de lo que queremos o no los mexicanos de una realidad en este país, desde muchos puntos de vista tiene diferentes tipos de análisis. Sin embargo, hoy más que nunca podemos darnos cuenta que el análisis ya no es un análisis directamente sobre el crimen organizado, sino la colusión que existe del poder político sobre las situaciones que están pasando en este país en cuestiones de ilegalidad, de violencia y de muchas cosas más. Esta semana, o la semana pasada más bien, y todavía parte de esta semana, estamos platicando acerca de la muerte de Carlos Manzo, un hombre que, si bien no llegó a ser un cambio en el lugar en donde estaba, en Uruapan, Michoacán, pero sí se convirtió en un referente en lo que los políticos deben hacer. Y los políticos deben hacer al momento de llegar ahí al lugar por el que fueron votados. Este señor Carlos Manzo, pues desde el principio se fue de frente en contra de las personas de crimen organizado. Les dio las instrucciones a su policía municipal que a personas que las encontraran delinquiendo, que estuvieran extorsionando, las personas que encontraran en flagrancia, pues las liquidaron. Esa es la realidad. No habló nunca, insisto, y lo dije la vez pasada en mi videocolumna, no habló nunca de ejecuciones extrajudiciales, siempre habló de defensa. Y en la defensa de todo este tipo de cosas, el señor pues falleció la semana pasada de 7 balazos que le dieron ahí en un evento del Día de Muertos en la ciudad de Uruapan, Michoacán, en una festividad que tienen todos los años. ¿Por qué es importante hablar de Carlos Manzo? Porque precisamente la figura de Carlos Manzo se ha convertido en una situación en donde nos damos cuenta que ya no existe una diferencia entre el poder, entre la indiferencia de las autoridades más bien, y la forma en cómo el crimen organizado sigue permeando en todos los niveles de gobierno. Hay cosas muy complicadas que hay que hablar de esta situación, pero sobre todo, ¿por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué el Estado sabe perfectamente en dónde están las personas y no hace absolutamente nada? Esto, la omisión, como parte de sus pocas o nulas funciones que está teniendo el Estado, también se convierten en una forma de entregar al país a la criminalidad. Hoy, en Sin Daños a Terceros, también hablamos de la omisión. La omisión también es un crimen de Estado. Bienvenidos a un nuevo programa, el programa 131 de Sin Daños a Terceros. Me encuentro muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Cede López y comenzamos. La muerte de Carlos Manzo marca un nuevo hito en la historia de este México violento. Pero, ¿por qué su muerte es diferente a los otros políticos que han ejecutado en este país?
De 2018 al 2024 se han registrado 1.808 amenazas, asesinatos, atentados, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que desempeñan actividades en el ámbito político y gubernamental. Parte de esta violencia también se ha dado en contra de instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada y ocurren antes, durante y después de procesos electorales. La violencia política en México se ha convertido en una herramienta del crimen organizado y grupos antagónicos para influir en la vida política de estados y municipios, donde el financiamiento ilícito o la extorsión, las empresas criminales pueden colocar en puestos estratégicos a personas que les permitan controlar todo, desde el mercado hasta el trasiego de droga, desde las construcciones hasta las carreteras, convirtiendo al crimen organizado en parte del sistema gubernamental. Y si vamos a las cifras, sí, esas mismas cifras que tanto le gustan a la Cuarta Transformación, el 2023 fue el año en que más ataques a personajes políticos hubo en México, con 574, siendo hasta ahora el año con más víctimas de violencia político-criminal. Y lo marcó como un punto crítico para lo que hoy se considera un fenómeno complejo, que ya está alcanzando escalas fuera de proporción y que tienen una sola constante: la impunidad. En 2024, 19 precandidatas y candidatos han sido ejecutados y 10 presidentes municipales ya fueron ejecutados. Este problema, como todo lo que pasa en México, es un complejo entramado que no puede atribuirse solo al factor de la violencia por el crimen organizado, sino a la debilidad de las instituciones, la corrupción y conflictos políticos sociales que se entrelazan con luchas de poder, impunidad, pobreza, desigualdad social y manipulación ideológica. En el sexenio de Vicente Fox, del 2000 al 2006, se documentaron al menos 4 asesinatos de personajes políticos. Durante la administración de Felipe Calderón, de 2006 al 2012, la cifra escaló alrededor de 31. Con Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, se reportaron cerca de 39 homicidios. Con Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024, los registros indican 17 asesinatos de alcaldes en funciones, aunque algunas fuentes incluyen hasta 60 si se suman a regidores y exfuncionarios. En contraste, el actual sexenio de Claudia Sheinbaum lleva, del 2024 al 2030, una tendencia alarmante. En un solo año, desde octubre de 2024 hasta noviembre del 2025, ya se han registrado 10 asesinatos, lo que implica un promedio provisional de 10 por año, superando con creces los ritmos anteriores, y que si seguimos esta tendencia, podríamos terminar con más de 50 políticos asesinados en diferentes niveles de gobierno. Es 2024, en Chilpancingo, Guerrero. El país se detuvo al ver una cabeza sobre el toldo de un auto con un mensaje del narcotráfico. Un cuerpo inerte, desmembrado en el asiento del copiloto, era el fiel testigo. La víctima era Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo. No cualquier comunidad, Chilpancingo, Guerrero. Esto sucedió solo con 6 días de haber tomado el cargo y días después de que fueron asesinados 2 de sus colaboradores cercanos. El país obviamente entró en shock. La prensa nacional e internacional hablaban del tema, pero, como todo lo que pasa en México, el tiempo difumina a los muertos, o simplemente otro muerto toma el lugar del horror anterior. Pero con el asesinato de Carlos Manzo, todo cambió. Para los detractores, el reflector se está dando demasiado en el presidente municipal de Uruapan. Para otros más, solo fue un hombre que se metía donde no debía, y para la gran mayoría,
Fue un hombre valiente que desarrolló durante toda su carrera una imagen de un ser político, pero también de cómo debe ser un político. Ese personaje diferente a los que solo atienden desde una oficina. Él no fue de los que se toman fotos para un like. Manso decidió tomar las armas en una región donde el crimen y el poder político y criminal ya no pueden diferenciarse. Michoacán ha sido el punto de inflexión para la llamada guerra contra el narcotráfico. 18 años y 22,000 personas asesinadas en la región es el saldo de un estado que se tiñe de sangre y promesas incumplidas. Este territorio en la costa occidental de México es uno de los principales puntos de producción y distribución de drogas, en especial las metanfetaminas y otras sustancias sintéticas, aunque en los últimos años ha proliferado la extorsión, el cobro de piso y los secuestros. Pero eso tenía que cambiar. Y Carlos Manso desde el primer día tomó su chaleco antibalas, su sombrero y un pequeño contingente de personas que fueron con él en una lucha al parecer sin victoria contra un crimen organizado que estaba más armado y organizado que ellos, pero con algo más poderoso sobre el brazo: la cámara. Desde sus inicios de campaña, Carlos Manso se caracterizó por hablar duro y fuerte contra el crimen organizado y los personajes que estaban coludidos con ellos. En mayo, en un video que apareció en sus redes sociales, le dio instrucciones a su policía municipal que delincuente que se tope en armado o se resista a ser detenido y agreda a la ciudadanía, hay que abatirlos. Las declaraciones golpearon hondo en la opinión pública, pero como estamos, los ciudadanos debemos preocuparnos o preguntarnos, ¿por qué no? Corría el año 2013. Un número numeroso de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Rancheros sometidos por los caballeros templarios ocuparon el mismo principio de Manso: abatir a los delincuentes. Entonces, no es un problema menor lo que existe en Michoacán. Las autodefensas se convirtieron en el referente del hartazgo social y Carlos Manso se convirtió en ese político que le dio la voz a ese movimiento. Pero ahora, desde la estructura política. Esa estructura política que trata de soportar los ataques del crimen, los ataques de la corrupción, de la indiferencia y la falta de prioridades del gobierno federal. En muchas ocasiones, en medios públicos y en sus redes sociales, Carlos Manso pidió ayuda, misma que solo llegaba a cuentagotas. Al momento de su muerte recirculó una publicación de Facebook en la que le pedía a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que no dejen solo a Uruapan, no lo dejen solo ante el combate contra el crimen organizado. Deben venir aquí y combatir los delitos federales que le corresponden a la federación. No sean cobardes, eso fue lo que les dijo. En su mensaje, Manso criticaba que se hubiera retirado 200 elementos de la Guardia Nacional del municipio. Esta decisión, dijo, deja a Uruapan en un estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado, señaló hace apenas un mes. La realidad que planteaba el alcalde de Uruapan ante la indiferencia del gobierno es lacerante. Y para muestra tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es el caso de Evangelina Contreras Ceja, madre de una joven desaparecida y de un hijo asesinado en Michoacán. Ella, integrante del colectivo de la costa y feminicidios de Michoacán, asegura que el problema de la violencia en el estado es tan grave que le ha tocado ver a familias salir corriendo en la madrugada con lo que tienen solo en la bolsa, sin pertenencias, sin identidad, sin nada. Y otros más que con un llanto en los ojos deben quedarse por la falta de recursos. Michoacán es el epicentro de la disputa entre cárteles, en parte por su riqueza agrícola,
Allí, recientemente se encontró otro centro de reclutamiento del narco. También, Michoacán se trata de una sociedad con una larga tradición de resistencia y movilización, y el epicentro de una nueva estrategia de seguridad del gobierno federal, que ya se le está acabando la tela de ese argumentito estúpido de que los gobiernos anteriores tenían la culpa. Ahora tiene que encontrar un resquicio de esperanza y dejar de lanzar culpas. Unas semanas antes del asesinato del presidente municipal, fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero que se encontraba decidido a plantarse de frente al crimen organizado y comenzó una lucha para que los productores ya no tuvieran que pagarle por las ventas de limón en la región, que literalmente los dejaba con márgenes de ganancias mínimos y una vida de pesadilla pensando en cuál sería el siguiente. Esa violencia que él combatía lo asesinó. Esa violencia sigue creciendo como un cáncer. Carlos Manso no estaba equivocado. A Michoacán lo han dejado solo. Y solo van a apagar los incendios y nada más. No se ha creado una estrategia para salvaguardar a los ciudadanos como lo ha intentado decir la Cuarta Transformación una y otra vez. Este último plan es un plan que está hecho con las piernas. Especialistas en todas las situaciones del crimen organizado y la violencia están diciendo que no se utilizó a los colectivos de búsqueda ni a los colectivos que están combatiendo el crimen. Michoacán y el país están en llamas y nadie quiere hacer nada por apagarlo. Porque si hablamos de planes, podemos hablar del Plan Michoacán, Plan Guerrero, Plan Baja California, Plan Sinaloa, Plan Veracruz, Plan Chiapas, Plan Villahermosa, Plan Tabasco, Plan México. No podemos ir apagando incendios de a poco. Tenemos que hacer las cosas de una forma consciente. Pero aquí lo que nos debemos preguntar todos los mexicanos es, ¿en verdad quieren hacerlo? Pero lamentablemente, en una semana, Carlos Manso será una muerte más. Una rayita más en estos 18,407 homicidios que van en el año. Una muerte que cala hondo. No solo porque fue ultimado a balazos mofándose de lo que él siempre combatió. Su muerte le sirvió a todos los mexicanos para percatarnos que en la omisión de responsabilidades también fue el Estado. Y eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.